Hola, hola, mis queridos estudiantes del tercero de secundaria. Esperando siempre que todos se encuentren muy bien de salud en compañía de sus familias. Aquí les acompaña la profesora Juana Calle en el área de Biología, Geografía. Hoy iremos desarrollando el contenido de componentes del suelo. Pon mucha atención, agarra tu cuaderno de apuntes y vayamos anotando la importancia del suelo. Bueno, mis queridos estudiantes, voy a partir con una pregunta. ¿Sabes tú qué tipo de suelo es donde te encuentras? Ya sea en provincia, ya sea en ciudad. ¿Conoces el tipo de suelo? ¿Puedes reconocerlo? Ve pensándolo. ¿Qué tipo de suelo es el que habitas, ¿no? Ahora vamos a ver que dentro de nuestra madre tierra vamos a encontrar distintos tipos de suelo. Y vamos a decir que este suelo va a tener componentes como el aire, el agua y también va a tener ciertos microorganismos en este espacio. Este suelo ha ido formándose por miles de años, no ha sido de repente. También en esta formación han intervenido, por ejemplo, los factores climáticos, el aire, el agua, para su formación y asimismo también han intervenido los diferentes microorganismos como ser las bacterias, las lombrices y otros, ¿no? Ahora nos vamos a ir adentrando un poquito más al contenido de lo que es el suelo y vamos a ir hablando sobre los tipos de suelo. Los tres primordiales son el suelo arenoso, el limoso y el arcilloso. Y de ahí se van a ir generando otras variantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que es el suelo arenoso. El suelo arenoso, como lo puedes observar acá, tiene gránulos bastante grandes. Por ejemplo, no va a tener la capacidad de retención de agua, por lo cual no es apto para que nosotros podamos cultivar ningún tipo de vegetal en este suelo, porque el agua se va a filtrar muy fácilmente, no va a tener retención de agua. El segundo, que es el limoso. Este tipo de suelo tiene partículas y gránulos medianos. Por ejemplo, sí va a tener la capacidad de retención de agua, incluso nos va a facilitar, por ejemplo, lo que es la infiltración de la raíz de la planta en el suelo. Y es muy apto para lo que son el desarrollo de diferentes cultivos, ya que es muy manejable y es fácil de trabajar. No vamos a requerir mucho esfuerzo. El tercero es el arcilloso. Como vemos acá, por ejemplo, es un suelo de gránulos muy menudos, pequeños, que también en algunos lugares lo conocemos como greda, que usualmente son utilizados, por ejemplo, para la fabricación de cerámica. Y este tipo de suelo se vuelve bastante duro después de una lluvia o un riego y no es muy apto para el cultivo. Entonces consideremos, por ejemplo, entre estos tres tipos de suelo que el limoso es el más óptimo para que nosotros podamos desarrollar diferentes cultivos. Ahora hay un cuarto que es el suelo franco, que es una mezcla porcentual de los tres tipos de suelo que hemos mencionado y este es el sumamente óptimo para desarrollar los cultivos en campos agrícolas. Es sumamente bueno ya que tiene la composición de los tres tipos de suelo que hemos mencionado. También vamos a encontrar en nuestro estado plurinacional, por ejemplo, suelos salinos, donde por ejemplo, va a tener en su superficie gran cantidad de acúmulo de sal. En estos, por ejemplo, solamente se van a poder realizar cultivos como la quinoa, especializados en otras palabras, ¿no? También existen suelos rocosos donde no es óptimo realizar cultivos. También va a haber, por ejemplo, suelos de tipo turba, donde va a haber bastante contenido de materia orgánica que usualmente nuestros familiares y ancestros lo han llamado suelos puruma. Ahora iremos hablando sobre las propiedades del suelo. Estas propiedades en el suelo van a ser en tres tipos. La primera, que son las propiedades físicas, donde el suelo presenta una mezcla de partículas orgánicas e inorgánicas, esto en proporciones variables, que pueden mostrar
como características la textura, el color, la densidad, la estructura, la porosidad en el suelo. Otra de las propiedades es las propiedades químicas. Acá se trata sobre la capacidad del suelo de poder intercambiar arcilla y humus, cediendo nutrientes a las plantas por medio de la captación de partículas minerales. Dentro de estas propiedades químicas vamos a poder observar lo que es el pH del suelo y la capacidad de intercambio catiónico. La tercera propiedad es las propiedades biológicas. Acá, por ejemplo, vamos a poder encontrar en el suelo animales, bacterias y hongos. Ahora iremos hablando sobre básicamente las propiedades físicas y vamos a ir mencionando cada una de ellas. La primera propiedad es la textura. Esta tiene relación entre los porcentajes que vamos a encontrar de arena, limo y arcilla en el suelo. Esta textura va a intervenir en la fertilidad, en el contenido de materia orgánica y en la retención de humedad. La segunda propiedad es el color. Este color va a depender de los componentes que tenga el suelo y varía de acuerdo al lugar. En este caso, por ejemplo, en lugares húmedos, en lugares donde se encuentra materia orgánica, y también va a intervenir lo que es el grado de oxidación de los minerales. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, cómo va variando la arcilla, el limo y la arena en color. Otra de las propiedades es la densidad, y esta densidad se obtiene por la porosidad total del suelo. Esta densidad va relacionado con el peso por volumen en el suelo y la vamos a dividir en dos tipos de densidad. La primera, que es la densidad real, donde se considera solo las partículas sólidas del suelo. La otra, que es la densidad aparente, donde se considera los espacios vacíos que se encuentran en el suelo. La otra propiedad es la estructura. Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo la agregación o unión de los constituyentes del suelo, básicamente de las partículas minerales y de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. En la estructura vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ciertos aspectos como la aireación que va a presentar el suelo, el movimiento de agua que va a haber en ese tipo de suelo. También va a intervenir en lo que es el crecimiento radicular, es decir, el crecimiento de la raíz de la planta, y también la estructura interviene en el proceso erosivo del suelo. Vamos a poder encontrar también en cuanto a estructura, por ejemplo, la clasificación granular y prismática del suelo. Otra de las propiedades es la porosidad. Y la porosidad tiene que ver con el porcentaje del suelo no ocupado por sólidos. Acá vamos a ver, por ejemplo, lo que es la situación del flujo del agua, los nutrientes, lo que son gases y aire en el suelo. Vamos a observar en la situación de la porosidad lo que son los macroporos, que son orificios grandes, y también los microporos, que son orificios pequeños en el suelo. La segunda propiedad son las propiedades químicas. Acá, por ejemplo, vamos a observar lo que es el pH del suelo, es decir, el grado o índice de acidez en el suelo. Este grado de acidez en el suelo lo vamos a poder observar en tres, ¿no? La primera, que va a ir de 1 a 6, que es ácido. La otra, que es el número 7 en nuestra marcación de pHímetro, que es el neutro, y de 8 a 14, que nos muestra que el suelo es alcalino. La otra propiedad también dentro de las propiedades químicas es la capacidad de intercambio catiónico. Y este se va a expresar en el número de moles de iones de carga positiva absorbida por el suelo. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que es la absorción del calcio, potasio, sodio, magnesio y aluminio.
Acá, por ejemplo, va a intervenir ciertos factores como lo que es la temperatura, la composición de fases líquida, la relación entre masa, solución específica. Una de las últimas propiedades es la propiedad biológica. Esta básicamente tiene mucha relación con lo que es la materia orgánica y los seres vivos que va a presentar ese determinado suelo. En este suelo vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que son lombrices, bacterias, hongos, micorrizas, insectos. Todos estos organismos vivos van a intervenir en lo que son los ciclos de nitrógeno y los ciclos del carbón. Bueno, mis queridos estudiantes, esperando que el contenido realmente de este tema sea muy importante, si tú al menos quieres emprender algún negocio, algún cultivo tal vez quieres desarrollar o quieres plantar posiblemente una planta, un árbol, es necesario que conozcas esto. Entonces, mi querido estudiante, dejándote tal vez con esta pequeña práctica, yo me despido hasta una nueva oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.